Bienvenidos al proyecto Nueva Vida con el pastor Miguel Montoya. Escuche hoy un mensaje que cambiará su vida basado en la palabra de Dios. El pastor Miguel Montoya nos trae la enseñanza que Dios quiere transmitirnos. Él quiere corregirnos y adiestrarnos porque nos quiere dar una nueva vida. En estos 3 domingos me tomé el desafío de enseñarles a ustedes 3 principios que yo aprendí en este lugar después de vivir un desierto de 2 años y medio. Y el domingo pasado empecé enseñándole lo que significaba un desierto. ¿Qué representa un desierto? Le enseñé que después de que uno está acostumbrado a estar cómodo o tener las cosas bajo control, nos dan cierta comodidad, nos da cierta seguridad, pero cuando nos mueven un poquito el tapete, cuando nos desestabilizan un poco, entonces empezamos a tambalear. Algo que aparentemente es negativo, es malo o nos afecta, y digo aparentemente entre comillas porque todo lo que nos pasa es para bien o obra para bien, dice la Biblia. Sin embargo, como seres humanos, cuando nos mueven el tapete un poco, nos desestabilizamos, tambaleamos y empezamos a vivir lo que se conoce como un desierto. Y el desierto, dijimos, entramos a un desierto. Se caracteriza un desierto por ser un lugar inhóspito. Es un lugar donde se vive al extremo, donde no hay, se vive al límite, al extremo. No hay, por ejemplo, lo suficientemente de comida, ¿no? Son climas extremos. En el día quema el sol, en la noche eso parece un freezer allí. ¿Por qué? Porque se enfría demasiado. Entonces son extremos. En un desierto nosotros somos probados y nosotros tenemos que demostrar de qué es de lo que nosotros estamos hechos, ¿ok? Entonces yo le enseñé que después de estar acomodado en un buen tapete, en un buen lugar, en un buen local donde estábamos, se nos desestabilizó como iglesia debido a que abruptamente nos cerraron el anterior local y tuvimos que venir a buscar otro local, que fue este. 2 años y medio, les soy sincero, fue muy prolongado el desierto. Fue muy prolongado 2 años y medio. Fue muy prolongada la espera. Si yo estaba viviendo un desierto y quería salir de un desierto, tenía que venir a buscar acá en la Biblia cómo le hizo el pueblo de Dios para salir de en medio de un desierto. Y vamos a ver el mismo, un pasaje similar. Cuando están en Babilonia, viene un profeta que se llama Ananías y le dice al pueblo, le dice a Jeremías. Eran 2 profetas, Ananías y Jeremías. Y estos 2 profetas se encuentran un día en la casa de Dios reunidos y están todos los sacerdotes. Y le dice el profeta Ananías a Jeremías. Jeremías es un profeta bíblico y verdadero, pero le dice este profeta o pseudo profeta, le dice: dice el Señor que ya quebrantó al pueblo de Babilonia, que en 2 años se acabará el cautiverio y regresaremos a nuestra tierra. En 2 años. Estaba todo el pueblo escuchando. Pero dice Jeremías: eso no es verdad. No serán 2 años, sino serán 70 años lo que Dios estableció para que el pueblo esté cautivo. 2 profetas. Uno decía que 2 años iba a tardar ese tiempo de esclavitud o de cautiverio en Babilonia. El otro decía 70 años. ¿Quién tenía la razón acá? Veámoslo desde este punto de vista. Hay profetas, hay hombres de Dios o siervos que se llaman siervos de Dios, que hablan o enseñan lo que la gente quiere escuchar. Claro, la gente quería que eso fuera rápido. La gente quería que el cautiverio terminara pronto. La gente quería su comodidad. La gente quería que todo regresara a la normalidad, a ser estable otra vez. Pero no se trata de lo que la gente quiere, sino que la Biblia me enseña en todo tiempo que se trata de lo que Dios quiere, no de lo que la gente quiere.
Entonces, vea lo que dice la Biblia del libro de Jeremías capítulo 28, a la mitad del primer versículo. Dice: Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Dios delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Vea lo que le responde Jeremías. Dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Dios. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga el Señor, confirme Dios tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Dios y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora tú esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra muchos reinos. Hay como un duelo. Están en la casa, en el templo de Dios, están los sacerdotes, está todo el pueblo, y está Ananías diciéndole a Jeremías: dice el Señor de los ejércitos que ya quebrantó el yugo del rey de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Y entonces en 2 años regresarán los utensilios y todos los transportados que fueron llevados para Babilonia. Entonces Jeremías contesta y dice: amén. No contestó diciendo amén porque haya creído que era palabra de Dios, sino era como una afirmación de decir: amén, yo también quiero eso, yo también es lo que deseo. Pero no es así. Ahora escucha tú mis palabras, ahora escucha lo que yo te voy a decir a ti. Vea lo que dice el versículo 4. Así decía la carta y la profecía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas, habítenlas y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allí en Babilonia y no se disminuyan. Como que esto iba para largo, ¿verdad que sí? Como que iba para largo, ¿sí o no? Les da ciertas órdenes y dice: no, espérense, no le crean a este mentiroso hijo del diablo, que por cierto murió Ananías. Pero Jeremías lo desafía y le dice: si esta no es palabra de Dios, muere tú con esa palabra. Y muere el profeta Ananías. Murió porque era un falso profeta, porque habló mentira delante de Dios, invocando el nombre de Dios. Pero entonces ya escribe una profecía Jeremías y dice: escuchen esto, no le crean a este hijo del diablo que ha muerto, por cierto. Y luego vea lo que dice acá, versículo 7: porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Cuándo dice cuánto se va a tardar acá? Diga más fuerte: 70 años. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Esta prédica yo la titulé: no es en el Cronos, sino en el Kairos. Y eso es lo que le quiero enseñar. Este es el segundo principio para enseñarle a salir adelante de cualquier desierto. Diga junto conmigo, repita esta frase: no es en el Cronos, sino en el Kairos. Yo le estoy hablando de 2 palabras en griego. La palabra tiempo en griego tiene 2 fuentes.
una es cronos, de donde proviene el término, por ejemplo, cronómetro. El tiempo cronos es el tiempo de los seres humanos. Ante Dios o ante la presencia de Dios, el tiempo no existe. Por ejemplo, la Biblia dice que Él no tuvo principio ni tiene fin. Él simplemente es eterno. El tiempo para Él es diferente al tiempo que nosotros, o a la perspectiva de cómo nosotros vemos el tiempo. Por ejemplo, dice la Biblia que para Él 1000 años es como ¿cuánto tiempo para Él? Como un día. ¿Y un día como cuánto? Como 1000 años. En otras palabras, la Biblia nos enseña que Dios no mira el tiempo en la misma manera que nosotros miramos el tiempo. Él no lo mide de la misma manera. Nosotros tenemos el tiempo cronos. Cronos significa un tiempo, un lapso de tiempo, algo que se puede contar, que se puede cronometrar, que se puede medir. Ese es el tiempo humano. Y entonces acá Ananías estaba profetizando en el cronos y no en el kairos de Dios. El kairos también significa tiempo, pero significa el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, o el kairos, a diferencia del cronos, es un tiempo propicio, es un tiempo específico, es un tiempo único. Por ejemplo, voy a enseñarle algo. Cuando Moisés estaba en el desierto pastoreando ovejas, usted conoce la historia que se le presentó a él la palabra de Dios, o el Señor se le presentó en una zarza o en un arbusto que ardía en llamas, pero que no se quemaba. Me dice amén, usted conoce la historia. Bueno, aquí el milagro o lo sorprendente no era que la zarza haya tenido llamas. Era normal en el desierto, por el calor, que de repente aparezca fuego sobre los arbustos. Mismo aquí en California lo vemos. Solo es suficiente los rayos del sol para que aparezca una llama. Entonces el milagro no era que la zarza estaba ardiendo. El milagro era que la zarza no se consumía. Moisés estaba acostumbrado a ver arbustos ardiendo o zarzas ardiendo, pero lo que le llamó la atención no era que la zarza ardía, sino que la zarza no se consumía. Eso le llamó la atención. Dijo: caramba, a ver, vamos a acercarnos allá. ¿Qué pasa? Lleva un buen rato ya en mi tiempo cronos. Esta zarza aguanta un montón. Lleva ya un buen rato, unos cuantos minutos, y no le pasa nada. Acerquémonos a ver qué es lo que hay. Cuando se acerca, soltó el cronos, o dejó el cronos, el tiempo humano, y se perdió en el tiempo de Dios. A diferencia del cronos, el kairos nunca falla. ¿Por qué? Porque aparece en el momento indicado. El tiempo perfecto entonces se conoce como el kairos. Y el kairos solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. El kairos solamente es de Dios. El cronos es nuestro. Podemos medir las horas, los minutos, los días, los meses, aunque Dios nunca los va a medir así, jamás. Pero como humanos estamos aferrados a querer medir el tiempo, y entonces Dios autoriza y dice: bueno, midan el tiempo como ustedes creen que lo van a medir, mídanlo. Pero Él no se basa en el cronos, sino Él se basa en el kairos, en el tiempo perfecto. Me dice la iglesia, le voy a poner otro ejemplo del kairos. Cuando Moisés acababa de liberar al pueblo de los judíos y venían saliendo de Egipto, estaban siendo perseguidos por los carros de Faraón. Llegaron de repente en su huida a un callejón sin salida. Llegaron a una barrera que era el mar. No había más para dónde huir. Estaba el mar enfrente de ellos, y a la distancia venían los carros de Faraón para perseguirlos.
Tuvieron un buen tiempo para planear, tuvieron un buen tiempo incluso para reclamarle a Moisés. Dice la Biblia, está narrado que dice que mucha gente le dijo a Moisés: y para eso nos trajiste, para que nos mataran estos carros de Faraón, estos soldados. Viene entonces Moisés, se pone de rodillas y empieza a clamar y empieza a decir: Dios mío, pero ¿qué hago? Y Dios, molesto, se levanta y le dice a Moisés: pero dejen de clamar, dejen de orar, extiende tu vara al mar y dile al pueblo que marche, deja de orar. Entonces venían los carros desde allá a la distancia. Dios pudo haber abierto el mar desde que llegaran los judíos, desde que antes que llegara Moisés. Es más, Dios podía haberlos recibido con la carpeta roja, el mar abierto, para que ellos desfilaran por ahí, por ese lugar. Dios podía abrir el mar desde antes, de cualquier manera lo iba a abrir, pero no lo iba a abrir en el cronos de los humanos. Lo iba a abrir ni antes ni después, sino en el tiempo perfecto, en el kairos. ¿Por qué? Si lo abría antes, los carros todavía de Faraón estaban lejos, podían haber pasado los judíos, pero lo que Dios quería era tomar venganza. Lo que Dios quería era aplastar los carros de Faraón. El tiempo cronos se caracteriza por traernos desesperación y presión. Queremos la respuesta de Dios ya, al instante. No, Dios, ya sácame de este lugar de Santa Fe, llévame a un nuevo templo. ¿Cuándo? Ya, Señor, en 2 meses, como dijo Ananías, ¿no? O en tanto tiempo. No, es duro cuando tu cronos te falla y tienes que depender del kairos de Dios. Pero si tú quieres salir adelante de un desierto, tú tienes que aprender este principio. No es en el cronos, sino en el kairos. Me dice la iglesia, no es en el cronos, sino es en el kairos de nuestro Dios. Entonces Moisés se desesperó cuando iba a cruzar el mar. Es más, estaba el mar frente de él y Dios le dio una lección. ¿Qué clamas a mí? Extiende tu vara y marcha. En otras palabras, ¿qué crees que no sabes de qué tienes necesidad? ¿Qué crees que yo no sé qué es lo que tú necesitas? Yo sé lo que tú necesitas, pero te lo voy a dar en mi tiempo y no en tu tiempo. Me dice amén la iglesia. Está bien marcado en la Biblia la diferencia que hay entre el tiempo humano y el tiempo divino, el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El kairos siempre es superior, siempre. Pablo dijo así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Diga junto conmigo: a su tiempo murió por los impíos. Diga: ni antes ni después. Cristo llegó en el tiempo perfecto a la tierra. Y aunque muchos de nosotros dijéramos: cómo me hubiera gustado que en estos tiempos hubiera caminado el Mesías y hubiera ido a pescar con él y comer con él, no era en lo que tú quieres ni en los tiempos nuestros, sino era en su tiempo. Entonces aquí dice algo claro: su tiempo. Él tiene un tiempo y nosotros tenemos otro tiempo. El nuestro es el cronos y el de él es el kairos. En otras palabras, como él no tiene ni principio ni tiene fin, sino que siempre es presente y siempre es eterno, siempre va a llegar en el momento que es perfecto. Y el problema acá está en que muchas personas no aprenden a salir de un desierto porque no saben diferenciar entre el cronos y el kairos, y entonces caen en un problema. Empieza la desesperación y empiezan a optar por tomar decisiones que todavía están peor de la que los llevó al mismo desierto, y el desierto se complica todavía más y se vuelve más grande el desierto. Me dice amén la iglesia. Un ejemplo de esto nos lo pudiera platicar el padre Abraham. El padre Abraham tenía una promesa. Dios le había dicho: vas a engendrar un hijo, vas a tener descendencia,
Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo eso. Abraham no tenía todavía la enseñanza. Abraham creía que iba a ser en el Cronos. No sabía, y Dios no le dijo que iba a ser en su Kairos. Y entonces Abraham empezó a contar el Cronos, empezó a contar su tiempo. Pasaron 8 años y no venía y no se embarazaba la abuelita. No se podía embarazar todavía. Entonces pasaron 10 años y la abuela, pues, peor estaban todavía, porque mentalmente prácticamente estaban en depresión. El Cronos se dan cuenta que les está fallando y la abuela le dice: ¿sabes qué, viejo? Tengo una sirvienta que no es de muy mal parecer, y yo creo que Dios tiene un buen corazón para querer darnos el hijo que queremos y que esperamos. ¿Por qué no la tomas y te acuestas con ella para que así Dios te dé lo que te prometió? Él esperaba la respuesta de Dios en un tiempo Cronos, lo estaban midiendo. Y Dios se dio cuenta de eso. Se adelantaron, tomaron una decisión que nunca tenían que haber tomado. Nunca la tenían que haber tomado. Ellos tenían que haber esperado el Kairos de Dios, el tiempo perfecto de la respuesta de Dios, ni antes ni después. Total, si Dios ya le había dicho que la abuelita iba a tener hijo, ¿qué le costaba esperar el tiempo perfecto de Dios? Y así le pasa a mucha gente. La gente está en medio de un desierto y no aprenden a que no se trata de nuestro Cronos, sino que se trata de su Kairos, y que no va a ser en nuestro tiempo la respuesta de Él, sino que va a ser en el tiempo de Él. Y las personas en la desesperación toman otras decisiones. Hubo personas que se divorciaron porque no esperaron la respuesta de Dios en el tiempo perfecto. Hubo personas que cometieron un grave error por no esperar en el tiempo de Dios. Me dice a mí la gente, este segundo principio que les quiero enseñar es: no es en el Cronos, sino en el Kairos. Pero Dios se da cuenta que Abraham está dependiendo no del Kairos, sino que está dependiendo ¿de qué? Del Cronos. Y se le aparece, usted conoce toda la historia perfectamente, usted conoce mucho la Biblia. Se le aparece y le dice: para el próximo año. Entonces le dice: como estás midiendo el Cronos, entonces te voy a hablar en tu lenguaje. Para el próximo año, cuando yo venga, tendrás a tu hijo. Y Sara lo escucha y se ríe. Tenía ya él 98 años de edad. 25 años, 24 años después de que Dios le habla, Abraham pensó que se estaba tardando. Pero ¿cuál se estaba tardando si para Dios 1000 años es como un día? Apenas acababan de pasar segundos de la promesa que le había dado. ¿Sí o no? Pero él se desesperó. Él estaba midiendo el Cronos. Dios se dio cuenta, se le aparece para el próximo año. Entonces ya no le habló en Kairos, sino le habló en Cronos. Para el próximo año tu mujer va a tener en sus brazos un hijo. Y efectivamente. Bueno, de hecho la abuelita dijo: no, pero ¿cómo puede ser si ya hasta me pasó la costumbre mensual de las mujeres? Ya se me pasó, dijo así ella. Pero para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay límites. Si Él lo decidió así, es cuestión de esperar el Kairos y dejar de mirar el Cronos. Entonces a partir de ahora quites el Cronos y enfóquese en el Kairos. El problema más grande del Kairos es que nosotros no sabemos cuándo es el tiempo perfecto, pero Él sí. El problema del Kairos es que quisiéramos saber para cuándo viene. Tan es así que los seres humanos tienen esa sed de querer saber el futuro o lo que va a pasar, que las lecturas de cartas y tarot están, pero las acciones de ellos en la bolsa de valores está hasta el tope, hasta arriba. Cobran un montón de dinero porque los seres humanos les gusta que le digan qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Entonces no es en nuestro Cronos, sino es en ¿qué? En el Kairos de nuestro Dios. El último ejemplo, y con esto voy a terminar.
Hay en la Biblia el caso de un gran hombre de Dios que tan caminó en orden con Dios que dice la Biblia que él fue tomado, arrebatado al cielo, fue raptado en carros de fuego. Elías, él llegó un momento, vea, este hombre mató un montón de falsos profetas, mató un montón de hombres, los enfrentó, los encaró, los destruyó. Pero una sola mujer, no hombre, una sola mujer lo encara, lo amenaza y le dice: te voy a cortar la cabeza, le dicen a Elías. Y el hombre se le arrugó toda la piel y entonces dijo: no, vámonos de aquí. Se fue y se escondió en una cueva. Ya estaba viejo igual. Se escondió en la cueva y ahí está deprimido en una cueva, dejándose morir. Dijo: total, de que me mate esa mujer a que me muera aquí de hambre, me muero aquí de hambre. La Biblia dice que Dios le manda cuervos y lo alimenta y le da bebida y después de una cuarentena, después de una depre, se le aparece Dios en un viento, en un estruendo. Se le aparece y le habla la voz de Dios y le dice: Elías, caramba, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? No, Señor, ya me jubilo, ya se acabó mi tiempo de servirte. Mira, el Cronos dice que ya las di todas, ya es suficiente. Dice Dios: ¿qué te pasa? Pero si bien mal, tu Cronos te está fallando. Todavía te hace falta ir a hacer lo más importante de tu ministerio. No te puedes ir si primero no unges al que va a seguir después de ti. Y después de ahí se levanta y hace los mejores milagros. Se levanta, sale de la cueva, sale fortalecido por Dios, hace los mejores milagros, encuentra a Eliseo, le pasa el manto a Eliseo y se fue en los carros de fuego. Por adelantarse, Elías estaba a punto de morir y no hubiera visto la gloria de Dios de ser transportado en carros de fuego hacia el cielo. Les soy sincero, en mi vida, estos 2 años y medio, pudiera decir, han sido de los que más he aprendido. Han sido los más dolorosos, pero las derrotas más grandes enseñan más que las mismas victorias. Aprendí un montón, pero algo que aprendí fueron estos 3 principios. El número 1, no es lo que tenemos lo que duele, sino lo que no tenemos. Hay que desenfocarnos de eso y enfocarnos en lo que tenemos. Número 2, aprendí que no es en el Cronos, sino es en el Kairos de Dios. Y número 3, el próximo domingo les voy a enseñar el tercer principio que aprendí de esto, y está relacionado totalmente a la elección que hacemos cuando el corazón se agita y se acelera y te dice: esto es lo que es. Porque el problema está en que mucha gente ya se dejó de desenfocar en lo que no tiene para enfocarse en lo que tiene. Ya no está viendo el Cronos, sino el Kairos. Pero el último error lo cometen: escogen la peor elección o la que no era de Dios. ¿Cómo escoger lo que es de Dios? Se lo voy a enseñar el próximo domingo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.